una profunda sensación de inquietud. Todos sabemos que se ha perdido algo, pero no sabemos por qué, ni a dónde conduce. La cultura popular quiere dictarnos qué es y qué no es relevante. Nuestra cultura a menudo nos dice que todo se trata de mí, que el amor significa autosatisfacción, que el estatus y la apariencia son lo que cuentan. Esta perspectiva, finalmente autodestructiva, se ha infiltrado completamente en la Iglesia a medida que la confusión reemplaza la convicción. El camino de regreso, el camino de la esperanza, comienza en conocer quién es Dios verdaderamente y cómo anhela el que lo veamos. El verdadero Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Pueden sentarse en esta mañana. Dios está aquí y donde Dios está, dice la Biblia, hay que libertad. Diga libertad conmigo. La libertad que el Espíritu Santo trae. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en esta mañana aquí en el templo de adoración, y aquellos que nos están viendo en línea, bienvenidos en el nombre del Señor. Seguimos en la serie, ¿verdad? El verdadero Dios, y yo quisiera que abriera su Biblia conmigo al libro de Isaías, el capítulo 40. Empezamos la semana pasada, ¿verdad? Haciendo varias preguntas que creo que usted las escribió o pensó en ellas esta semana pasada. Y empezamos con estas preguntas diciendo, ¿qué piensa usted de Dios? Cuando usted se empieza a entretener pensamientos de Dios, ¿qué es lo que usted piensa de Dios? Y dije, ¿y qué cree usted que Dios piensa de usted? ¿Qué creo yo que Dios piensa de mí? ¿Qué pienso yo de Él? Pero ¿qué es mi creencia de lo que yo creo que Dios piensa de mí? Y luego la tercera es, ¿cómo afectan esas percepciones que tenemos de lo que pensamos de Dios y lo que creemos que Él piensa de nosotros? ¿Cómo afectan esas percepciones nuestra relación con Dios? Y por eso queremos considerarlas, porque si es verdad que nuestras percepciones afectan nuestras relaciones, entonces no queremos que tengamos percepciones erróneas, equivocadas, ¿verdad? Especialmente lo que concierne a Dios. Las percepciones erróneas, dijimos la semana pasada, pueden crear barreras en nuestras relaciones. Y la verdad es que las relaciones se forman o las relaciones terminan muchas veces por las percepciones bajo las cuales nosotros operamos o obramos en vez de la realidad o en vez de la verdad. Y eso es muy importante. Las percepciones que a veces tenemos nosotros erróneas acerca de Dios, como dije, a veces pueden ciertamente crear barreras en nuestra relación con Dios. Si nuestras percepciones de otros equivocadas afectan nuestras relaciones con ellos, cuánto más nuestras percepciones equivocadas y erróneas de Dios pueden afectar nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si alguien tiene la percepción de que Dios es un Dios, un ser que siempre está enojado, pues no se va a acercar a Él. Quizás no va a tener mucha confianza, como dice la Biblia, venid confiadamente al trono de la gracia. No me voy a acercar a Dios si yo pienso que Dios hay un problema que Él tiene conmigo o yo con Él. Entonces las percepciones que nosotros tenemos son importantes porque si estamos equivocados pueden afectar nuestras relaciones. Ahora, yo me acuerdo cuando primero fui y quizá usted que usa anteojos, quizá la primera vez que usted consideró ir, ¿verdad?, al optometrista, me acuerdo que fui y mi esposa dice, tienes que ir a ver que te chequen la vista. Le dije yo, mi vista está bien. No hay problema, no ve. Y entonces fui, me acuerdo sentarme y era una persona con la que yo fui a la escuela, me acuerdo, el optometrista, y me senté ahí y él empezó a poner aparatos en mi vida y a echar no sé qué aire en mis ojos y todo tipo de cosas muy extrañas que nunca me habían pasado. Pero me acuerdo que de repente puso un aparato, ¿verdad? Grande así, con muchos agujeros, lentes que tiene, y me lo puso al frente así, y empezó él a moverlo y
los diferentes lentes y pues, yo no veía casi nada, o sea, todo estaba medio borrado. Y luego de repente pone unos lentes y me dice, a ver, mira esa letra, dice, ¿este es mejor o este es mejor? Y cuando puso los otros lentes, como que me prendieron la luz. Le dije a mi esposa, o sea, no sabía, ¿verdad?, cuánto había afectado mi vida el tiempo hasta que el optometrista no puso los lentes adecuados y literalmente fue como que alguien prendió la luz y pude ver. Y le dije, no, pues eso se ve mucho mejor, ¿verdad? Entonces empezó él a seguir cambiando algunos lentes para así retar, ¿verdad?, mi vista. Y mi vista pude entender que si distorsionó a través del tiempo y lo que yo veía en la manera que veía no era claro. Se tomó esos lentes, ¿verdad?, especiales que el optometrista puso para poder darme la corrección que yo necesitaba para poder ver claramente. Y esto sucede, hermanos, muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando no vemos a Dios claro es porque estamos nosotros obstaculados de alguna manera, tenemos alguna percepción, alguna mirada, alguna vista de Dios equivocada. Y asumimos, ¿verdad?, cosas de Dios que lo distorsionan, si podemos decir así, usar esa palabra, en nuestra vista, en nuestra mirada. Distorsionamos, ¿verdad? La persona de Dios, el carácter de Dios, como Dios es, y empezamos nosotros entonces a relacionarnos con un Dios que nosotros hemos imaginado en nuestra mente. Ahora, por eso dije la semana pasada que lo que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos de Dios es lo más importante, es la cosa más importante de ti. Lo que viene a tu mente, lo que tú piensas de Dios, es lo más importante de ti. Ahora, ¿qué si esta cosa más importante de nuestra vida, nuestro futuro, nuestras relaciones, todo lo que somos, depende de si tienes tú y yo una imagen clara de Dios? ¿Qué si es verdad que en la manera que nosotros vemos a Dios o no lo vemos, afecta la manera en que nosotros nos relacionamos con Él? Muchos se resisten, como yo lo hice, ¿verdad?, a ir a ver al doctor de los anteojos para tener que usar anteojos, ¿verdad?, por primera vez. Muchas veces nos resistimos, especialmente los varones, no queremos, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo veo bien. Vea, como digo, hasta que vaya al optometrista y le ponga realmente el aparato y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Ahora sí puedo ver, ahora sí alguien me prendió la luz. Pero todos nos resistimos de una manera u otra hasta que viene ese examen, como digo, y nos da la manera de ver con claridad. Prende la luz, el examen, ¿verdad?, que nos hace ver claramente. Y sabe usted que Dios quiere que su pueblo lo vea a Él con claridad. Nos dicen que ver 2020 es la visión perfecta. Dios quiere que lo veamos con una visión perfecta, ¿verdad? Y creo que la motivación para esto es saber que hasta que no conocemos a Dios como Dios es, nunca vamos nosotros a alcanzar todo para lo que Dios nos creó. No vamos a ser las personas que Dios creó que nosotros fuéramos, que Dios nos llamó a que fuéramos, hasta que nosotros no podemos ver a este Dios verdadero, a este Dios real, como Él desea que nosotros lo veamos. Ahora, quiero compartir esta mañana estas tres partes de la visión espiritual, estos tres lentes, si podemos decir así, para ayudarnos a ver claramente, para ayudar nuestra visión espiritual, para ayudarnos a ver a Dios como Dios quiere y desea que nosotros le veamos a Él. El primer lente que quiero hablar es este. La verdad es que Dios no es como nosotros. A ver, dígalo conmigo. Dios no es como nosotros. Dígalo a voz alta, usted que nos está viendo también. Dios no es como nosotros. Ahora nosotros tenemos y fuimos hechos a imagen de Dios, tenemos similaridades de Dios, tenemos, ¿verdad?, cosas que nos asemejan a Dios, pero nosotros cometemos el error en pensar de que porque fuimos hechos a la imagen, a la semejanza de Dios, que Dios debe de ser como nosotros. Pero Dios no es una versión mejor, una versión más grande de un humano.
Porque Dios posee cualidades que el hombre no posee. Nosotros tenemos la habilidad de amar, Dios es amor. Nosotros tenemos la habilidad de razonar, Dios razona. Nosotros tenemos la habilidad de ejercitar nuestra voluntad, Dios tiene voluntad. Pero Dios también es omnipotente, nosotros no somos. Dios es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, nosotros no. O sea que hay ciertos atributos de Dios que no le ha dado al hombre. Por eso Dios no es como nosotros y nunca debemos de pensar que Dios es una versión como un humano nada más que más grande. No, que perezca ese pensamiento de nuestra mente. La alteridad de Dios, esa palabra alteridad es una palabra que se usa por los teólogos, la filosofía dice que es la condición o la capacidad de ser distinto. Dios tiene la capacidad, tiene la condición en sí de ser distinto a su creación. Dios creó todo, Dios nos hizo a su imagen, pero nunca debemos cometer el error de pensar, una vez más, que porque somos hechos a la imagen de Dios, Dios es hecho a nuestra imagen y Dios no es. Entonces Dios no es como nosotros. En Isaías 40, aquí en el verso 25, vamos a empezar aquí. El profeta Isaías escribe estas palabras del Señor, donde él dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Note la expresión que se refiere a Dios, el santo. O sea, el Dios que es apartado de nosotros. Tiene la capacidad, ¿verdad?, de ser distinto. El santo dice esto: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Note, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, o sea, muchas veces nosotros aquí Dios está reprendiendo al pueblo y le está diciendo: ustedes se hacen esas preguntas diciendo, mi camino está escondido de Jehová y Dios pasó por alto mi juicio. O sea, a Dios se le olvidó, Dios no sabe dónde estoy. Dios, verdad, está muy ocupado y mi caso como que lo ha pasado por alto. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros como humanos pensamos. Si alguien iba a hacer algo por nosotros y se le olvidó, nos acordamos. Sabemos, mira, se le ha de haber olvidado esto o lo otro. Pensamos así porque somos humanos. Pero hermano, Dios nunca se le olvida nada. De hecho, Dios nunca tiene una pregunta en su mente. Dios nunca tiene una interrogación en su mente. Dios nunca piensa en preguntas. Ahora, Él hace preguntas para nuestro beneficio. Pero una persona que hace una pregunta es porque está considerando o está, ¿verdad?, pensando cuál sería la solución o cuál sería la respuesta. Dios nunca piensa de esa manera, porque Dios sabe todo del principio hasta el fin. Él no tiene que interrogarse en sí mismo, pensar de cosas para tratar de hallar una solución. Ve cómo Dios es en otra categoría, separado completamente, diferente de lo que nosotros somos. Entonces Dios está reprendiendo al pueblo y dicen: ¿por qué piensan y dicen estas cosas? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó mi juicio, o sea, pasó por alto. No has sabido, dice Dios, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios es un Dios de una mente tan en otra categoría, si podemos decir así, que la mente humana. Que dice, cuando nosotros pensamos de esa manera, Dios dice: cuando ustedes piensan de esa manera de mí, están equivocados. No han conocido todavía, no han sabido quién soy yo. Yo soy el Dios que crió, ¿qué?, los confines de la tierra. Yo no me canso. Yo no me fatigo, no desfallezco. El entendimiento mío nadie lo puede alcanzar. David dijo en 2 de Samuel 7:22 acerca de Dios: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. O sea, no hay otro Dios como tú.
ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces David dice, Señor, tú has engrandecido, tú eres Jehová, no hay otro como tú. No hay nadie que ni se acerque, ni se asemeje. No hay nadie que pueda compararse a ti. Uno de los hijos de Coré, salmista en el Salmo 46, verso 10, dice, estad quietos. Escribe, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Note que algo que nos llama aquí a hacer, ¿a estar qué? ¿Están aquí o se fueron? ¿Estad qué? Quietos. Estar calmados, quietos. ¿Por qué? Dice, y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe que aunque hasta que nosotros estemos quietos, como nos dice aquí, no estamos listos para conocer a Dios? Estamos en mucha actividad, pensamientos y queremos, ¿verdad?, hacerlo a nuestra imagen. Dios dice, estad quietos. Nos da esa instrucción, es un mandamiento, estad quietos y conoced. Ve, en esa quietud, en esa contemplación de Dios. ¿Cuántas veces se ha usted tomado tiempo para solamente aquietarse y contemplar la presencia de Dios en su vida? En Romanos 11, verso 33, Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Note, Pablo termina esta porción tremenda, ¿verdad?, del capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos con esta alabanza, porque es una alabanza, es un elogio a Dios. Y dice, oh, profundidades. Después de discutir, ¿verdad?, toda la verdad que Dios le había mostrado para la iglesia, dice, de la sabiduría de Dios, de la ciencia, el conocimiento de Dios. Sus juicios son insondables, sus caminos son inscrutables, o sea, nadie puede entenderlos completamente. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos explique todo, el por qué y cuándo y cómo. Y Dios a veces creo que se ríe de nosotros y dice, hijo, si te empiezo a hablar de todo, no me vas a entender. ¿Por qué? Porque sus caminos son, ¿qué dice? Inescrutables. No se pueden a veces discernir. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende lo que Dios piensa y cómo Dios piensa? Dios nos revela sus pensamientos y podemos captar en cierta manera, ¿verdad?, lo que Él nos dice, pero podemos entender su mente que es infinita nunca. ¿Quién le ha dado consejo al Señor? Cantamos esta, ¿verdad? Vamos a cantar esta mañana al final. ¿Quién le ha dado consejo al Señor? ¿Quién puede decirle al Señor, hazle así, Señor, o hazle así? No. ¿Por qué? ¿Por qué es que nadie puede darle consejo al Señor? ¿Por qué es que es un Dios, verdad, de gran sabiduría y ciencia? Note el último versículo. Porque de Él y por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. Ahora quiero que vea estas tres expresiones y puede anotarlas ahí quizá en su Biblia, circularlas. La primera es de Él. Keep the scripture on the screen, please. De Él, póngale un círculo ahí. Por Él, ponga el otro círculo ahí. Y para Él. Estas tres cosas nos dicen algo acerca de Dios. Primeramente dice, porque de Él son todas las cosas. O sea que Dios es la fuente de todo lo que existe. Dios es la fuente de todo lo que ha sido creado. Y luego dice, y por Él. O sea, Dios es la causa instrumental de todas las cosas y por qué todas las cosas existen. Dios es la fuente, Dios es el instrumento por el cual Él creó todas las cosas y luego dice, para Él existen todas las cosas. A Él sea la que, la gloria por los siglos. Todas las cosas son para Él. O sea que todo lo que fue creado
viene de Él como fuente, viene a través de Él como la causa instrumental en la creación, y luego todo regresa a Él, o todo existe y fue creado para la gloria de Dios. Y eso incluye tu vida y mi vida. Puede decir gloria a Dios. ¿Ve? Cuando entendemos esto de Dios, ¿verdad? Una vez más, nos pone un lente que nos dice primeramente que Dios no es como nosotros. ¿Por qué? Porque Él es mucho más grande. Él está en otra categoría, separado completamente de su creación. Él no es parte de la creación. Toda la creación, todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no vemos, viene y tiene fuente de parte de Dios. Viene a través del instrumento de la creación que fue Cristo. La Biblia dice todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y luego todas las cosas regresan para Él. Ahora en esta serie vamos a estar hablando acerca de las diferentes partes o no digo partes porque Dios no puede ser dividido, pero todos los atributos de su naturaleza, los atributos de su nombre. Porque déjeme decirle algo que quizá usted nunca ha considerado. Aún la gente, y sabemos que mucha gente no va a aceptar a Cristo, se va a ir al infierno, van a terminar en la eternidad apartados de Dios. Pero escuche bien, y no tengo tiempo para explicarlo, pero cuando lleguemos a esa parte de la naturaleza de Dios se va a dar cuenta. Todas las cosas, dice, ¿son para qué? Para gloria de Dios. ¿Sabía que usted que aún la gente que va a ser juzgada por su rebelión y su pecado, aún ese evento le va al final dar gloria a Dios? Nunca hemos considerado eso porque pensamos qué terrible es que alguien se vaya al infierno. Sí, pero aún en eso Dios será glorificado. Y cuando lleguemos a esa parte de su naturaleza, quizás usted lo va a entender. El segundo lente que queremos considerar es que dejados a nuestra propia suerte, nosotros tendemos a reducir a Dios a términos manejables. O sea, nosotros como seres caídos tenemos la tendencia de hacer a Dios más chico de lo que Él es. Tenemos la tendencia, ¿verdad?, pecaminosa, humana, ¿verdad?, de querer tener un Dios que nosotros podemos manejar, que podemos realmente entender. Pero Dios no es así. Dios es un Dios, la Biblia lo describe, asombroso. Dios es un Dios omnisciente, sabe todo. Dios es un Dios todopoderoso. Y más que todo, Dios es un Dios santo. Diga santo. Y esas partes de su naturaleza nos hace muchas veces sentirnos incómodos. El hombre tiene la tendencia de reducir a Dios, tratar de ponerlo en una cajita donde yo lo puedo figurar y entender y manejar. Tenemos la tendencia, ¿verdad? Buscamos domar a Dios, que no se aloque aquí, ¿verdad? Y cuando leemos la Escritura, ¿verdad?, donde dice que en el Antiguo Testamento que Dios estalló en ira, ¿verdad? Y vino fuego del cielo y quemó ahí a los hijos de Aarón. Nos leemos eso y decimos, uy, eso, qué terrible eso, ¿verdad? Y a veces decimos, uy, ¿qué si fueran, esos hubieran sido mis hijos, verdad? Y decimos, pero ¿cómo Dios pudo hacer eso? O sea, parece que Dios está fuera de control, como que se enojó tanto, mucho más de lo que se debía haber enojado. Y queremos nosotros manejar a un Dios con el cual nos sentimos cómodos. Pero hermano, déjeme decirle, el Dios verdadero, el Dios vivo, no nos permite que nosotros hagamos eso. Dios nunca se permite ser puesto en una cajita, en una área, ¿verdad?, donde pueda ser manejados. Y cuando hacemos eso, siempre vamos a terminar con otro Dios, un Dios falso, ¿verdad?, que quizás nos satisface en la manera que nosotros queremos, nos sentimos cómodos con este Dios, pero no es el Dios de la Biblia. En Romanos 1, Pablo escribe a la iglesia y nos dice algo acerca de esto, acerca de la tendencia humana, ¿verdad? La tendencia pecaminosa del hombre. Y nos describe aquí en Romanos 1, verso 21, la progresión de los pecadores y cómo responden al Dios invisible, cómo responden al Dios inmortal. Y dice Pablo en Romanos 1, verso 23, y empieza diciendo, hay un reconocimiento universal entre los hombres. Dice, porque habiendo conocido a Dios,
Y ahí no está diciendo que lo han conocido como Salvador, como en el perdón de sus pecados. Pablo está hablando aquí acerca de un conocimiento nítido que el hombre tiene porque no lo puede escapar, porque Dios se lo puso en al hombre el corazón. Dice, habiendo conocido a Dios, y lo conocieron por otras maneras, menos por la manera en que nosotros, que ya conocemos a Cristo, lo hemos conocido. Pero dice, aunque habiéndolo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. O sea, tenían un conocimiento de Él, pero nunca los llevó a ¿qué? A glorificar a Dios como Él debe ser glorificado. Dice, ni le dieron gracias, pero no fueron agradecidos, sino que se envanecieron en sus ¿qué? En sus razonamientos. Aunque conocieron a Dios, había evidencia, el hombre por su pecado necio se envaneció en sus razonamientos y dice en su corazón, se volvió necio y su corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ahí quiero que vea, ¿qué hicieron? Empezaron a ver a Dios como a ellos les daba la gana. Ellos empezaron a tener ciertas perspectivas de Dios como ellos pensaban que Dios debería ser. Y Pablo nos da esta progresión de los pecadores, como ven al Dios que se ha manifestado, al Dios invisible, al Dios todopoderoso. Y dice, y ellos creían que eran sabios, pero se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la imagen del Dios, ¿verdad? Poderoso, el Dios soberano. ¿Lo cambiaron en qué? En una imagen. Se hicieron una imagen de lo que Dios era, pero esa imagen era semejanza al hombre corruptible. Por eso le digo, Dios no es una versión más grande del hombre. Dios no es un hombre. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y Dios, que es todopoderoso, ellos lo hicieron a una imagen que ellos podían manejar, que ellos podían llevar con ellos quizá. Dice, de aves y cuadrúpedos y reptiles, o sea, cambiaron la imagen del Dios invisible por cosas visibles. Y los hombres empezaron a armar sus dioses. Unos los hicieron en forma de hombres, otros los hicieron en forma de aves, de cuadrúpedos, dice, de reptiles, y cambiaron la gloria de Dios por las cosas visibles. Y en vez de humillarse, de ver la creación, de ver todo lo que Dios había hecho y el poder que se tomó para hacer todo esto, en vez de humillarse y adorar a Dios, ellos empezaron a pensar que ahora Dios tenía que darles cuenta a ellos de lo que Dios hacía. Y muchas veces el pecador hace a Dios o quiere que Dios sea como esa máquina, ¿verdad?, expendedora que va usted y le pone ahí unas monedas y oprime un botón y sale el producto que quiere. Y a veces hemos hecho a Dios de esa manera, creyendo que Dios existe para que nosotros presionemos el botoncito y venga lo que nosotros queremos. Y en vez de verlo como Él es, digno de toda nuestra adoración, lo vemos como nuestro siervo. Aarón fue otro que redujo a Dios a algo visible. En Éxodo 32, en el verso 1 dice que cuando Moisés había subido al monte para estar con Dios, para que Dios le diera su ley, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Acuérdense que estuvo ahí 40 días, 40 noches en el monte y se cansaron ellos de esperar. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Ellos empezaron a pensar que ahora necesitaban algo visible, representación de Dios. No podían ver a Dios, no sabían dónde estaba Moisés, se había desaparecido, solo sabían que había subido al monte, pero ya no sabían dónde estaba. Y decidieron fabricar sus propios dioses. Le dijeron a Aarón, ven, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y luego en el versículo 2,
ellos se reducen a Dios a una, a un animal, ¿verdad? A un becerro, y lo construyen, ¿sabe de qué? De joyas recicladas. Traigan todas sus joyas, vamos a hacernos aquí un Dios. Y Aarón les dijo: apartad las arcillas de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó las arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, dice, e hizo de ellos un becerro ¿de qué? De fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sabe que a Aarón se le había olvidado que Dios no comparte su gloria con nadie? Se había olvidado que Dios es un Dios cuya gloria, ¿a quién se asemeja? Leímos en la escritura en Isaías. ¿A quién me van a asemejar? Sin embargo, Aarón, viendo la desesperación de la gente, creyó que podía ser una representación de lo que era Dios. Y por eso, hermanos, tenemos en los mandamientos, a veces personas piensan que el primero y el segundo mandamiento son una repetición, pero no son. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo Dios. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo dice: no te harás ¿qué? Imagen de ninguna cosa que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El segundo mandamiento no es la repetición del primero. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen. No construirás nada de lo que tú piensas que Dios es. Y el error que ellos cometieron es en pensar de que podían hacer una representación de Dios. No estaban haciendo ellos en su mente un Dios falso. Ellos estaban todavía, porque luego vamos a ver que Aarón dijo: vamos a tener una fiesta. ¿Para quién? Para Jehová. Después que hicieron el becerro, iban a celebrar una fiesta a Jehová. O sea que ese Dios para ellos iba a representar a Jehová. Pero en la representación de Jehová hicieron un becerro, un animal grande, fuerte. ¿Por qué? Porque era que Dios que lo libertó de Egipto con gran fuerza y poder. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces ellos se habían experimentado el poder de Dios. Entonces no hicieron un perrito chiquito, hicieron un animal grande. Sabían, ese tiene poder. Pero lo que hicieron, el error de ellos fue en pensar que Dios solamente es fuerza, y Dios no es así. Dios es fuerte, pero no puedes representar. Si tú haces una representación de Dios solamente como alguien que es fuerte, ¿qué haces? Estás haciendo nada más un aspecto de Dios. Y cuando tú haces solamente y levantas un aspecto de Dios sobre los demás, estás haciendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y cuando tú haces un aspecto solamente con la gente que dice: yo solamente creo que Dios es amor. Dios es amor, pero Dios no es no solamente amor. Y cuando tú piensas que eso es todo Dios, le robas a Dios la gloria de todos los otros atributos que Él tiene. Y por lo tanto, cuando ellos quisieron exaltar a Jehová como el Dios fuerte, Dios les había dado ese mandamiento. Moisés todavía no los traía del monte, pero no harás ninguna imagen, ninguna representación, ni de lo que está en el cielo, ni la tierra, debajo de la tierra, de lo que es Jehová. Ese mandamiento prohíbe todas las imágenes que nosotros podemos tener en nuestra mente. Y sabe usted, quizá hoy no hacemos nosotros estatuas, no hacemos nosotros, ¿verdad?, dioses falsos en cosas de madera o de fierro o de madera. Pero muchos de nuestros dioses hoy los hacemos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando pensamos Dios es así o Dios es así, y la Biblia no nos dice eso. O cuando creemos que Dios solamente es amor, pero no es justo, no es recto, no es compasivo, todos los otros atributos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como ellos, de no cometer el error que ellos cometieron. Ahora, note el versículo 5. Aarón, como dije, se le había olvidado que Dios no comparte su gloria con nadie. Dijo al pueblo cuando edificó el altar:
delante del becerro. Dice, viendo esto Aarón, pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿para qué? Para Jehová. Ve, en la mente de ellos estaban adorando a Jehová a través de ese becerro. Y Dios les había dicho, no me adorarás con imágenes de lo que tú piensas que yo soy. Ahora, a veces nosotros decimos, bueno, hermano, ¿será lícito hacer una imagen, verdad, de un cuadro de Jesús? Bueno, Jesús fue un hombre. Y nosotros podemos imaginarnos de cómo Jesús, quizás como hombre, se vería siendo judío en ese tiempo. Pero que nosotros tratamos de hacer una representación de lo que Dios es en espíritu, ¿verdad? Es no cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucedió cuando ellos hicieron y tomaron esta vista o esta mirada de Dios que a ellos les plujo? En el verso 6 dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. ¿Ve? Lo que ellos estaban acostumbrados a hacer religiosamente a Jehová. Presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber. ¿Ve? Tuvieron un picnic. Órale, vamos a comer, vamos a juntarnos aquí, vamos a adorar, vamos a ofrecer nuestros holocaustos, vamos a presentar nuestras ofrendas de paz a Jehová. Porque acuérdense, esta celebración es para Jehová. Y luego dice, y se levantaron, dice esta versión, a regocijarse. Esa palabra es un poquito, ¿verdad? No nos da el sentido. Pero esa palabra realmente da el pensamiento de un desenfreno sexual. Esa es la misma palabra que se usa cuando la Biblia dice que Isaac le había dicho al rey de los filisteos que Rebeca no era su mujer, que era su hermana. Y una vez estaba él viviendo entre los filisteos y dice la Biblia que el rey Abimelech vio por su ventana y vio a Isaac acariciando a su mujer. Esa es la palabra. Una demostración sexual. Entonces aquí dice que ellos se desenfrenaron. Empezaron a beber, empezaron a comer, empezaron a la glotonería, empezó a una hasta emborracharse y empezaron ellos a danzar y cantar y regocijarse. Pero el regocijo que ellos tenían era un desenfreno que los llevó a que Dios no aceptara nada de esos sacrificios que ellos habían ofrecido. Y sabe que nosotros hoy en día también muchas veces somos susceptibles a formar ídolos de Dios, a formar nuestros propios ídolos y toman muchas diferentes formas. A veces nuestros ídolos pueden ser lo que comemos, nuestra imagen, nuestro trabajo, pueden ser nuestras posesiones, nuestra familia, nuestros amigos, los deportes, pueden ser el entretenimiento también de nuestra vida, que lo hacemos más importante que nada. ¿Sabe que hay personas, aún todavía hoy, que no han venido, no se juntan a la iglesia, pero sí están preparados para ir en vacaciones? Oh sí, vamos en vacaciones, pero no tenemos tiempo ni idea cuándo vamos a regresar a la congregación del Señor. ¿Ve? Empezamos a ser dioses de aquello. ¿Por qué? Porque lo ponemos primero. Y nadie quizá diría, ¿verdad? Es que yo no adoro eso. Pero si lo pones antes de Dios, esa adoración que tú le ofreces, aunque en tu mente no pienses que lo estás haciendo, es realmente un compromiso para mejorar la relación que tú tienes con ese ídolo. Buscando la manera de tomar más tiempo quizá. Quizás sería para unos el entretenimiento, quizá para otros sería, ¿verdad? La imagen, quizá para otros sería el trabajo o la familia o lo que sea. Cuando nosotros adoramos dioses falsos, es porque invertimos lo mejor de nuestro pensamiento, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros esfuerzos, lo mejor de nuestras emociones, nuestras finanzas, todo lo invertimos para mejorar la relación que tenemos con ese Dios falso que hemos creado.
Y se me ha acabado el tiempo, pero quiero terminar esta mañana en Ezequiel 14. Vaya conmigo ahí. Y voy a dejar el próximo punto lente que vamos a hablar para mejorar nuestra visión espiritual la semana que entra. En Ezequiel 14, verso 4, Dios advierte a su pueblo de la idolatría. Empezando en el versículo 4 de Ezequiel 14. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón. Aquí no estamos hablando de ídolos externos, una creación que el hombre se imagina. Pero Dios ahora empieza a hablar de los ídolos que ponemos en nuestros corazones. Dice que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Sabe qué es el ídolo? Cuando nosotros hacemos de Dios algo que Él no es, cuando nosotros ponemos otras cosas antes que Dios, hacemos y formamos un ídolo. Y dice aquí que establecemos el tropiezo de maldad delante de nuestro rostro. O sea, es la cosa que nos hace tropezar. Y viniere al profeta. Dice, si el pueblo que hace estos ídolos en su corazón establece el tropiezo de su maldad y viene al profeta, ¿para qué? Porque busca palabra de Dios. Dice, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. ¿Sabía? Ese es el peligro de la idolatría, hermano. Que cuando nosotros hacemos un ídolo, cuando nosotros ponemos algo delante de Dios, cuando nosotros invertimos todo lo máximo de nuestra fuerza, de nuestras energías, de nuestra pasión, de nuestro dinero, de todo, primero en otro, antes que Dios, esos ídolos nos apartan del Señor. Y lo triste es que a veces pensamos que estamos bien, pero estamos apartados. ¿Sabe que había aquellos que Jesús dijo, esta gente que me alaba con los labios? Así que podemos hacer eso. Podemos hablar las palabras correctas, pero dice, están lejos de mí en su corazón. Oh Señor, ayúdanos para no ser ese tipo de pueblo. Y dice Dios, lo voy a tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos, por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dije Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Conviértanse, regresen de sus ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de entre en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Dios no quiere y no le gusta que nosotros lo reduzcamos a algo que Él no es. Dios es digno de toda nuestra lealtad. Dios es digno de toda nuestra alabanza, sobre todas las cosas, hermanos. No importa lo que sea. Y Dios dijo, si tú haces ídolos, primero, te apartan de mí. Segundo, vienes buscando de mí, yo te voy a contestar. Pero lo que te voy a contestar no te va a gustar. Es en esencia lo que el Señor está diciendo. Y dice el Señor, y lo cortaré. ¿Qué tan serio toma Dios la idolatría? Muy serio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, hay otro Dios, y Dios dice, no hay. Yo soy Jehová. Yo solamente soy Dios. Incline su rostro conmigo. Padre, esta mañana te doy gracias, Señor, porque tú quieres revelarte como tú eres. Y nosotros muchas veces, tan necios que somos, queremos un Dios que podemos manejar. Queremos un Dios que no nos incomode. Pero Señor, tú nos dices en tu palabra que cuando hacemos un Dios, cuando tenemos una visión equivocada, una percepción errónea de quién eres tú,
afecta nuestra relación contigo. Y yo te pido, Señor, que nos perdones si hemos puesto ídolos en nuestro corazón, si hemos elevado cosas, Señor, en nuestra vida sobre ti. Hemos puesto todas las otras cosas. Damos nuestras energías para aquello, Señor, que no nos trae provecho. Y para ti muchas veces nos falta tiempo, nos falta energía, nos falta lealtad y fidelidad. Yo te pido que nos perdones, Señor. Ayúdanos a verte con claridad, porque tú eres Dios. Y esta mañana, Señor, al venir, al reunirnos como tu pueblo, a esta mesa de comunión que vamos a compartir, ahora en este momento, Señor, examina nuestros corazones. Y si hay algo, Señor, en mí que te ofende, algo, Señor, que tú estás tratando conmigo y has tratado conmigo, perdóname. Perdóname, Padre. Ven y sé y toma el primer lugar en mi corazón, en mi familia, en el entretenimiento de mi vida, en todo aquello en que yo me envuelvo, Señor. Nunca permitas que ello sea lo que primero busco. Me humillo delante de ti, Señor. Perdónanos esta mañana y restáuranos y danos una visión clara para poder verte, Señor, con una claridad, nuestra visión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias.